Ahí alcanzamos a ver, semana número 23, clase número 37, 13 de septiembre 2021. Sí, señor, estamos todos ahí. ¿Se alcanza a ver? Sí, se ve bien, profe. Se ve. Se ve, se escucha todo perfecto. Bueno, como siempre, recordamos la planificación, porque es lo más importante. Estamos 13 de septiembre. La semana pasada habíamos estado viendo adaptación de línea de transmisión. Acá se ve. Y se nos viene el 2 de octubre, se viene el tercero, se viene el tercero, se viene el tercero, así como Messi, el tercer gol. ¿Sí? Muy bien, entonces tenemos que prepararnos para el 2 de octubre. Que no nos ocurra como en la evaluación anterior, que faltaba una semana, y dice, profe, avísenos con tiempo cuando sea el integrador. Le decía, pero si habíamos dado al principio de año la fecha. Ah, no, es que no la tenía presente. Bueno, entonces, a tenerlo presente, ya nos falta muy poquito. Sí. Buenas tardes, ¿cómo le va, Mariano? ¡Ey, Mariano, qué es lo que hace! No me diga que va a hacer doble clase hoy. No, me han puesto un simulacro de Tarde y parcial a noche. las 18 y bueno, si puedo hacer la clase hasta ahora. Sí, más vale, entrada libre y gratuita. Libre gratuita, bien, bien, bien. Gracias. Saludos al No hay resto por del qué. turno tarde. Es más, salúdenlo a Mariano, es un muy buen alumno del turno noche. Nos conocemos todos. Somos un gran grupo, turno tarde y turno noche. Los que cursamos híbrido lo Bueno, conocemos. bueno, tampoco lo tienen así. No lo tienen, no mata. Pobre Mariano. Tiene la señora que es asesora en planificación. Mariano. No sabía yo, ¿Ah? no sabía yo. ¿Cómo que no? Y si varias veces lo ha corregido ahí mientras estamos en clase o no. Bien. No. Estudia, que falta poco. Bien. Bueno, entonces estamos acá con el cronograma 2021, que ya nos queda muy poquito para cumplir. O sea, si uno se pone a ver, introducción a materia está, espectro está, ecuaciones mágul está, condiciones de contorno, ecuación de onda electromagnética, polarización, vector de Poynting, reflexión normal entre dieléctrico, dieléctrico y dieléctrico conductor perfecto, cálculo analítico y gráfico de reflexión, pasamos a línea de transmisión y estamos en adaptación. Guías de onda y reflexión oblicua lo vemos después de línea de transmisión y adaptación porque tiene reflexión oblicua, se vincula tanto con guías de ondas como con fibras ópticas, entonces lo vemos todo junto, hacemos un paquetito ahí y después nos queda radiación y antenas que, como hemos visto, ya los elementos radiantes son los que generan la onda electromagnética, los cuales los denominamos antenas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en la clase anterior habíamos hecho adaptación con 1 y 2 de Stubb, tuvimos una clase en vivo de adaptación con el ábaco de Smith, construyendo el ábaco de Smith ahí en vivo. ¿Sí? Hubo algunos errores, pero eso nos permitieron, si no hubiéramos anotado los datos en el ábaco de Smith, hubiéramos seguido y no nos íbamos a dar cuenta de los errores. Entonces, hay que anotar siempre en el ábaco de Smith los valores que uno lee. Entonces, es mucho más sencillo después darse cuenta si uno comete un error. Ahora, si uno no los tiene anotados a los datos en el ábaco de Smith y los pasa directamente a la hoja, después es mucho más difícil darse cuenta si uno ha marcado bien los puntos. Hablamos sobre el cable coaxial. El cable coaxial, coaxil, coaxable o coax es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que posee dos conductores concéntricos, uno central llamado núcleo, encargado de llevar la información, y uno exterior de aspecto tubular,
llamado malla, blindaje o trenza, que sirve como referencia de tierra y retorno de las corrientes. Entre ambos se encuentra una capa aislante dieléctrica de cuya característica dependerá principalmente la calidad del cable. Todo el conjunto suele estar protegido por una cubierta aislante también denominada camisa exterior. Acá tenemos unos gráficos más representativos. Vemos que para ahorrar cable, acá en la malla de hilo trenzado le ponen el revestimiento el blindaje metálico. Entonces con eso se ahorran los cables de la malla de hilo trenzado. ¿Bien? Habíamos hablado en la clase pasada, mostramos la antena de DirecTV. Acá vemos una antena de DirecTV. Esto, si ustedes han visto el kit, viene con una brújula. ¿Por qué? Porque nos dicen hacia dónde hay que orientarla. Entonces la señal acá vendría así, vendría en paralelo y los toma como la antena se pone en el foco de la parábola, entonces concentra todas las ondas electromagnéticas que se reflejan en esa carcasa metálica. Si ustedes han visto, esto es no es otra cosa que una chapa. Y después que sacan... ¿Cómo? Nada, chapa. Chapa. Y ustedes han visto, ¿se acuerdan cuando se usó la budinera? Una superficie metálica para captar la onda, nada más. Acá nos fijamos que después de la foto, observándola, observamos que este hombre, esta persona, dejó DirecTV y se conectó al cable coaxial, al cable visión. Ahí está el cable coaxial, ¿sí? Cortaron el cable y se conectaron al cable visión. Y después veremos que cortan el cable visión y se conectarán a la fibra óptica y así irán pasando todas las tecnologías. Acá también tenemos algo que uno lo ve en la calle. Fíjense, esto está sacado aquí en la calle. Una foto reciente. La distribución de cablevisión. Acá están todas las salidas. Están todas las salidas y fíjense, acá tenemos un adaptador. Ahí lo vamos a poner otro color. Faltan un par de precintos ahí, profe, está medio desordenado ese. Medio, No sé qué le parece. Hay cosas peores, ya vamos a ver. Ahí le pusieron un adaptador. Sí, en vez de poner otra caja para distribución y no poner adaptador, pusieron un adaptador. Acá me parece que hay otro. ¿Eh? Pero eso no es todo. Acá tenemos más reducido y acá lo amplio un poco, pero ya se distorsiona la imagen. Fíjense, acá tenemos 1, 2, 3, 4. En vez de haber puesto un distribuidor y tomar los cables coaxiales directamente de ese distribuidor, pusieron adaptadores, los mismos adaptadores que habíamos visto la clase pasada. ¿Ven cómo será acá? Tenemos dos adaptadores. En esta foto tenemos dos adaptadores. Acá tenemos uno vacío. Este está totalmente lleno. Pero no tenemos ningún adaptador. Cada uno de esos tiene una atenuación, ¿o no, profe? Una salida. Digamos que la atenuación que tiene es muy poca si está bien instalado. Viene preparado para que no tenga atenuación. Por eso tenemos que hacer muy bien la conexión. O sea, esto que teníamos recién en la anterior, esto
y se presta para cualquier cosa. Realmente, porque ustedes van a encontrar estos adaptadores, estos que mostramos, vienen de diferentes calidades. Entonces no es cuestión de comprar un adaptador y conectarlo, porque ahí sí tenemos mucha atenuación, según la calidad del adaptador que compremos. Vamos a encontrar comercialmente que hay unos más baratos que otros, y uno dice, no, compro este que es más barato. Sí, pero así también va a ser la señal que va a recibir. ¿Mm? Lo barato sale caro. Claro, claro, claro. Lo barato Acá sale tenemos, caro. sí, exactamente. Imagen esto. Acá tenemos otro que se ve que en su momento estaba lleno este distribuidor, pusieron un adaptador, después se fue vaciando y en vez de conectarlo directamente al distribuidor dejaron acá sin conexión, o se le cortan el cable coaxial, acá, ahí le cortaron, y tendrían que haber anulado ese para hacer una buena distribución. Profe, Sí. Claro, debe ser, debe ser. Los muchachos que vinieron de Claro a colocar la fibra óptica no eran ni técnicos electrónicos. A ellos le dieron un curso que tenían que cortar la fibra óptica así, instalarlo, medir la señal y ya estaba. O sea, no es que tenían preparación sobre fibras ópticas. profe, Sí, acá profe, tenemos. le iba a preguntar esto, ¿por qué se ve tan expuesto eso? O sea, ¿las conexiones impiden el contacto con el agua o qué onda eso? Porque No, están ahí. tiene ese cubrimiento de goma acá. O sea, fíjense que tiene protección, lo mismo. Los conectores que yo le había mostrado el otro día también tienen protector de goma. Pero está en la calle, o sea, eso se moja y bueno, si corre agua y penetra ahí hasta que se seca, a lo mejor verá un poco feo y después empezará a ver mejor. Pero es lo que hay, no hay otra. Está así y queda un Hay que llamar al poco, 0800. sí, y queda expuesto, claro, el problema es que cuando se da eso, llaman mucho al 0800 y le dicen, sí, estamos con demora, qué sé yo, bueno. Entonces, cuando después llama de nuevo, ya paró de llover, ya se secó, y dice, no, ya está. Ah, bueno, debe haber sido algo temporario. Y sí, pero uno ve en los postes estos cables, y hay, para economizar postes, los han puesto muy lejos, entonces el cable, si bien tiene una protección de alambre, primero tienen un alambre para que lo sostenga, cuando hay viento se mueve para todos lados y como todo, o sea, con la tensión de doblarse, llega un momento en que se corta. Pero bueno, es lo que nos toca, hasta que se pongan todos subterráneos. Como ser en la zona centro, no se puede poner por aire, tiene que ser todo subterráneo. Bien, vamos a ver el problema número 13, lo vamos a ver en vivo, el problema número 130198, que nos preguntaron algunos alumnos. Fíjense que este está muy interesante, más que todo para hacernos pensar, porque dice, se dispone de una línea de transmisión en cortocircuito. Es una stub en cortocircuito que la frecuencia F1 de 240 MHz, sus dimensiones expresadas en longitud de onda es igual a 0,4518 lambda. Nos pide calcular su longitud en metros y su susceptancia a la frecuencia F1. Y después nos dice, si la frecuencia cambia a una F2 igual a 150 MHz, calcular la nueva susceptancia que presenta dicho stub a la frecuencia F2. Y nos pide expresar analíticamente y graficar en el ábaco todos los pasos realizados para encontrar el valor de la susceptancia. El 98 y 99
son similares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, papel y lapicera, todo el mundo, que hacemos el 130198. Avisen cuando tengan toda la lapicera. Y papel. Y calculadora, aparte. Y un abaco de Smith. Va, que a partir de hace 2 semanas, a partir de hace 2 o 3 semanas, ya el abaco de Smith y el compás usted lo tienen que llevar como si fuera la billetera, así. Salen al centro, salen. Alcohol en gel. Barbijo. Billetera, abaco de Smith y compás. Y lapicera. A cualquier lugar donde va. Ayer a Bogotá encuentro un alumno. ¿Cuál es el kit? Barbijo. Alcohol en gel. Lapicera. Él muy meticuloso. Lleva una boligoma. Y tenía un abaco de Smith, compás y lapicera. Entonces le pregunto, ¿por qué trajo eso? Y dice, porque como hay cola, entonces me pongo a practicar para la evaluación de medios. Muy bien. Yo. ¿Y cómo hace para el compás? Y le pido a alguien que ponga la espalda y hago el círculo. Lo único que, si no tiene una campera gruesa, el que ponía la espalda, digo, clava el compás, pero bueno, son cosas que pasan. ¿Sí? ¿Estamos listos con todos los elementos? Muy bien. Entonces vamos. Leemos, tenemos, dice, se dispone de una línea, lo vamos a hacer en 2 partes. Se dispone de una línea de transmisión, que es la frecuencia 240 MHz. Sus dimensiones en longitud de onda es 0,4518 lambda. O sea que si nosotros tenemos el cable coaxial, lo único que sabemos es que tiene 0,4518 lambda a la frecuencia de 240 MHz. Y nos piden calcular su longitud en metros y su susceptancia a la frecuencia F1. Como no está especificado el factor de velocidad, lo tomamos como 1. Quiere decir que para calcular la longitud de onda del generador, el lambda G va a ser igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Y vamos a tener 3 por 10 a la 8 sobre 2,4 por 10 a la 8. Se nos va el 10 con la 8 con 8. 3 dividido 2,4. ¿Cuánto nos da? ¿3 dividido 2,4? ¿Cuánto? 1,25 metros. Quiere decir que una longitud de onda es 1,25 metros. Si una longitud de onda es 1,25 metros, si lo queremos hacer por regla de 3, le decimos, si un lambda es 1,25 metros, 0,4518 lambda va a ser 1,25 por 0,4518 sobre 1. Y eso nos da 0,5647. perdón, 5647.
56, 47.5. 40 y 0,56, 7. 47, 5. 7. 7, 5, sí. 5 metros. O sea que esto me diría 56,475. Igual a 56,475 centímetros. ¿Estamos bien? Veamos. Para ver el cortocircuito, acá. Porque en ese no se veía bien. O sea, acá. Ahí no se alcanza a ver. Entonces vamos a ponerle lupa para verlo mejor. Y ahí vemos el cortocircuito. ¿Sí? Unido el conductor central con la malla trenzada, hacemos el cortocircuito. Ahí tendríamos la línea en cortocircuito. Y dijimos que tiene 0,56475 metros. Si tomamos 1 centímetro, medimos el cable, hasta allá tenemos 4,75. Si queremos verificar, ampliamos con la lupita, 56,475 está. Eso es físicamente lo que mide el cable. O sea que eso no va a cambiar. Entonces ahora encaramos la segunda parte del problema. Vamos a duplicarla. Encaramos la segunda parte del problema que nos decía si la frecuencia F2 cambia a 150 MHz, después calculamos las dos susceptancias. Porque acá nos decía calcular la susceptancia y la frecuencia F1. Dice, si la frecuencia cambia a F2 a 150 MHz, calculan la nueva susceptancia que presenta dicho stub a la frecuencia F2. Esta sería la segunda parte. Entonces a nosotros nos dieron la longitud de onda, la longitud que tenía el cable, con la frecuencia, pudimos calcular cuánto realmente mide en metros. 0,56475 metros. Bien. Entonces, si nos están diciendo, vamos a poner las dos. Para la frecuencia F1, para la frecuencia F1 nos dice que es equivalente 0,4518 con 0,56475 metros. Pero esto no va a variar, o sea, la longitud física no varía. Entonces lo que vamos a hacer ahora, como nosotros tenemos, vamos a agrandarle la flechita, vamos. Nosotros para hacer el cálculo tendríamos una línea en cortocircuito
lo representamos así. Tiene 0,4518 lambda. Y nos están pidiendo que calculemos la admitancia de ese stub a la frecuencia F1. Entonces, F2 sería, ¿no? ¿cómo? Ahí tengo que calcular la nueva frecuencia. Vamos a calcular primero la admitancia. Vamos a calcular la admitancia. Entonces, para calcular la admitancia, vamos a representar un esquema como si fuera el abaco de Smith, primero para entenderlo, para entender qué tenemos que hacer. ¿Hay que trazar el mismo círculo de radio 1, profe? El círculo externo del abaco de Smith, ¿sí? O sea, yo lo que estoy No, haciendo es... el círculo interno que había hecho la otra vez para los otros cálculos. Es como para, exactamente, es como para hacer la representación del abaco de Smith primero para entender qué es lo que tenemos que hacer y después nos vamos al abaco. O sea, no se lo pide el problema no es que se lo pida. O sea, yo lo que quiero hacer es que primero interpretemos nosotros qué es lo que tenemos que hacer y después nos vamos al abaco, para no perdernos. Entonces, nosotros sabemos que acá tenemos la ZR es igual a Z de cortocircuito. Entonces, la Z de cortocircuito está acá, pero nos están pidiendo admitancia, entonces vamos a tener la admitancia de cortocircuito en ese punto. Entonces, desde allí, nosotros vamos a tener que recorrer los 0,4518. 0,4518 es más que 0,25, o sea que vamos a pasar por acá, por acá, por acá, por acá, y llegaremos por acá más o menos. Entonces, desde el 0,25, nosotros vamos a tener que recorrer los 0, desde 0,25, nosotros vamos a recorrer los 0,4518. Entonces, cuando sumo, porque acá nosotros estamos en 0,25, pero ¿qué va a pasar? Vamos a pasar por la escala de 0 ahí, o de 0,5. Entonces, cuando sumemos 0,4518 más 0,25, nos va a dar 8, 1, 5 y 5, 10, 4, 6, 7, 0,7018. Pero nosotros estamos pasando por la escala de 0,5 y nos empieza una nueva medición. Quiere decir que le tendríamos que restar menos 0,5 debido a que paso por acá. Entonces nos va a quedar 0,2018. Quiere decir que si nosotros buscamos aquí
el 0,2018. El valor que está cortando a la parte real igual a 0 va a ser la admitancia del stub, que va a ser 0 más J B C. Que con el abaco de Smith vamos a saber cuánto es. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ingeniero, ¿se Entonces, puede hacer solo con abaco de Smith eso de cálculo? ¿y qué estamos haciendo? ¿No? Si se puede hacer de forma analítica, sin el abaco. Las dos cosas, pero siempre tienen que hacer las dos para verificarlo. Entonces así saben que saca un 10 seguro. Si lo hace analítico y Y si lo gráfico, quisiera verificar analíticamente, ese cálculo, ¿cómo lo haría? vamos a ir primero al gráfico. Nosotros estamos acá, estamos en el 0,25, admitancia de cortocircuito. Tenemos que recorrer el abaco hasta ojo, ¿dónde estamos? ¿Dónde me han puesto los valores? Ah, acá en el dibujito. Ahí está. Entonces dijimos, vamos a recorrer hasta el 0,2018. Tenemos que buscar acá el 0,2018 y lo tengo que anotar en el abaco de Smith al valor. ¿Para qué? Para que cuando nosotros vengamos a buscarlo, vamos a hacer una línea desde el centro del abaco que nos pase por 0,2018. Pegó justo con el arco. Fíjense que acá es 0,20. 0,202, 0,204, 206, 208 y 210. Entonces tenemos 0,2018. Ojo, ojo. Y por eso lo ampliamos acá. Porque muchos hacen, 0,2018. Si no lo tengo anotado acá y me fijo bien que tiene 0,20 y 18. O sea, está cerca del 0,20, 2. Muchos agarran y lo ponen 0,210, 212, 214, 218. Y lo marcan acá. Ojo. Es 0,20, 18. O sea, es antes del 2. Es acá. Y vamos a encontrar que la admitancia del stub es igual a 3,2. Esa es la admitancia que va a tener el stub para esa frecuencia. 3,2.
¿Queda claro? Sí, profe, quedó claro. Y ahí nos decía, ¿y cómo podemos verificarlo eso? Y si yo tengo La J, profe, ¿no? 0 más J 3,2, sí, sí. Cero más J. Cero más J 3,2 para ponerlo completo. O sea, el 0 es el círculo externo de la vacuidad de Smith. S es R igual a 0. Y sabemos que la parte imaginaria es más J 3,2 positiva. ¿Qué está representando eso? ¿Un capacitor o una bobina? Una bobina. Un capacitor. El doctor, profe. ¿Quién más? ¿Bobina? ¿Capacitor? Capacitor es una admitancia positiva. Además Sí, está señor. del lado. Al estar los elementos en paralelo arriba, dijimos que tenemos capacitor. ¿Sí? Para eso hicimos el ejercicio ese el otro día. Para recordar que elementos en paralelo, el capacitor arriba. Elementos en serie, bobina arriba. ¿Sí? Aparte, en el abaco de Smith viene escrito acá, reactancia inductiva, susceptancia capacitiva. Eso sería la susceptancia capacitiva es igual a J 3,2. Bien, entonces, vamos a hacer una más. Nosotros hemos calculado que la impedancia de entrada es igual a Z0, factor común de ZR más JZ0, tangente de beta por D, sobre Z0 más JZR, tangente de beta por D. Entonces, si nosotros dijimos que pasábamos esta para acá, encontramos la normalizada y nos va a quedar igual a ZR más JZ0 tangente de beta por la distancia que recorremos sobre Z0 más JZR tangente de beta por D. Pero la ZR dijimos que es 0 porque es cortocircuito, quiere decir que se nos va este y se nos va este. El Z0 se me va con el Z0 y nos queda que la impedancia de entrada es igual a J tangente de beta por D. Pero nosotros queremos calcular la admitancia normalizada entonces vamos a tener que a multiplicarlo y dividirlo por J, nos va a dar menos J tangente de beta por D. Igual a menos J1 sobre la tangente de 2 por 180 sobre lambda por 0,4518. El lambda este se me va con el lambda este y nos queda 2 por 180 por 0,4518. ¿Y esto cuánto nos da? Sería tangente de 162,64. ¿Cuánto nos da la admitancia? 3,2, profe.
J3,2. Porque la tangente nos va a dar negativa, con el otro negativo se nos va, y tenemos. ¿Sí? ¿Está? La comprobación que habían preguntado. O sea que lo podemos hacer tanto gráficamente como analíticamente y estamos seguros que está correctamente bien. Entonces, habíamos mostrado acá el cortocircuito que habíamos hecho. Acá las mediciones. Ahora nos dice, si la frecuencia cambia a F2 igual a 150 MHz, calcular la nueva susceptancia que presenta dicho estudio a la frecuencia F2. Entonces, ojo, ahí lo que vale es la distancia física. Entonces es como si empezara de nuevo. Si tengo un cable que mide 0,56475, ¿cuánto es en longitud de onda? Y después de ahí calculo la susceptancia. Entonces, calculamos la lambda longitud de onda del generador para la frecuencia F2 va a ser igual a la velocidad de la luz sobre F2 igual a 300 por 10 a la 6 sobre 150 MHz, es decir, 10 a la 6. El 10 a la 6 se nos va, el 0 con el 0, 30 sobre 15 nos da 2 metros. Quiere decir que ahora la longitud de onda del generador a la frecuencia F2 nos da 2 metros. Entonces, si queremos representar por regla de 3, decimos, si 2 metros es una longitud de onda, 0,56475 metros va a ser 0,56475 por 1 sobre 2. Quiere decir que para la frecuencia F2, eso va a ser 0,56475 dividido 2, ¿cuánto nos da? 0,2823 lambda. Nos falta un decimal para que sea, porque acá tenemos 5, debe faltar un decimal. 75, profe. 28, 23, 75. Sí. Para hacerlo 23. 75. Perfecto. Como para después corroborar en la... cuando lo hacemos analíticamente. O sea, eso sería longitud de onda. Entonces, lo vamos a hacer con otro color. Nosotros vamos a tener que sumar desde 0,25, lo vamos a hacer con
con el esquema, o sea, vamos a hacer con el esquema como para interpretarlo, o sea, vamos a hacer lo mismo, vamos a partir desde el punto de admitancia de cortocircuito, que es 0,25, y nos vamos a tener que mover, ¿cuánto dijimos? (0,282375), que es el largo en longitudes de onda que representa el STUB. Y lo que nosotros queremos saber es justamente la admitancia del STUB para la frecuencia F2. 0,28 un poquito más largo que 0,25, quiere decir que si nosotros estamos midiendo desde acá, nos vamos a tener que mover y apenas vamos a pasar por acá, será más o menos por acá. Quiere decir que si nosotros sumamos el 0,25 más 0,25, le sumamos los 0,28, 23,75, vamos a llegar 13,5. Entonces me estoy pasando del 0,5, le restamos los 0,5 y nos va a quedar 0,032375. Acá vamos a tener que buscar el 0,032375. Y el valor de admitancia para la frecuencia F2 va a estar ahí, justo en el corte. ¿Sí? Entonces, si buscamos aquí (0,032) 0,032 375, tenemos 0,03, 0,32, 0,032. El 5, si hubiera sido 0,325, sería a la mitad. Quiere decir que es un poquito menos que la mitad, más o menos vamos a estar por acá. Pasamos una recta por ese punto. Y yo creo que nos va a dar 0,02, ¿puede ser? Un poquitito más, pero sí, es eso. 0,021 yo creo que puede ser, ¿sabes? Pues si fuera 22, 0,022. 0,28. Nos llegamos.
Que sí. Vamos a verificar. Teníamos la ecuación, ¿dónde estaba? Esta es la ecuación que teníamos antes. Y nos va a quedar 2 por 180 por 0,0. No, 0,53 porque tenemos que dar toda la medida. 0,53, 23,75. Ahora sí, 2 por 180 por 0,53, 23,75. Nos queda la tangente de... ¿Cuánto da? 4,84. 4,847. La tangente de 4,847. Ah, no, no. No, la tangente ese de es el resultado. 191. Claro. Profe, creo que 191,65. Creo que puso mal el dato de D. No, no es 0,53, Ah, era el 0,28. Acá está. por eso los chicos les da 4. Ah, 0, este es el número. 0,28. A ver, ¿este era? Sí, profe, es ese. Sí, 0,28. 0,28, 23,75. Y eso da 0,206 y un par de... ¿Tangente? No, no. 0,206. No, el resultado final, profe. No, 101,65. Va dentro del 655. 6,55. Y eso nos da... J, 0,26. 0,206. 206, ¿sí? O sea, nos daba 0,20 menos de la mitad, o sea que podía ser 0,6, 0,8, daba más o menos por ahí. ¿Está? ¿Queda claro? Y así hemos resuelto nuestro problema de... Ahí tenemos un micrófono abierto. Entonces nos da 0,206. ¿Sí? Verificamos lo que habíamos puesto acá. Vamos a modificar 206. ¿Sí? Profe. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, Esto yo es tengo... cálculo de Stubb con cambio de frecuencia. Sí, diga. Profe, yo tengo una duda, no sé si ya lo habrá aclarado usted, pero en algún momento nosotros hablamos de la impedancia característica que debe tener el Stubb. El cable. Claro. Acuérdense, por eso nosotros es que cuando encaramos este problema, le pusimos la foto del cable para que vean, es un cable coaxil. El cable coaxil yo lo compro, ese cable coaxil, y me lo venden con una impedancia característica. La impedancia característica, recuerden que es del cable. Claro, no, o sea, yo sé eso, profe, pero, o sea... Si yo le altero acá y le pongo un cortocircuito,
voy a tener diferentes valores de impedancia. Siempre es más, a ver, vamos a hacer a ver cómo hacemos. Vamos a traer el cable. Si nosotros tenemos es el ejercicio que tenemos en la guía. Eso que está preguntando Sebastián. Si nosotros tenemos el abaco de Smith y un cable en cortocircuito, si a nosotros nos preguntan la admitancia de cortocircuito, tengo acá la admitancia de cortocircuito. ¿Y cuándo tengo acá? Ese valor. ¿Y cuánto tengo acá? ¿Cuánto tengo acá? Son los valores que voy a ir midiendo de acuerdo a la distancia. Aquí en la línea. Hasta que llegue al valor que tenía antes. ¿Queda claro? O sea que la respuesta a mi pregunta sería que la impedancia característica del cable que vamos a usar como stub no tendría injerencia en este caso. No, tiene que ser el mismo cable que estamos usando. Ahí está, esa era la respuesta que necesitaba. Gracias, profe. Claro, es el mismo cable. Pensé que había quedado, eso había quedado aclarado el otro día cuando unimos los cables. No tengo ninguna foto acá para unirlos. Pero lo que hicimos el otro día fue unir este cable, lo unimos con otro cable de igual características. Es el mismo cable que yo tengo, que lo estoy uniendo. ¿De acuerdo? Sí, profe, estamos, me había quedado esa duda. Capaz que lo dijo y yo no lo capté, pero ahora ya me sacó la duda, así que gracias. Perfecto. Stephen, ¿nos escucha? Stephen Jacobsen. Stephen. Stephen Jacobsen. Stephen, ¿nos escucha? Bien.
Bien. No está. Entonces, ahí tendríamos el ejercicio ese. ¿Y por qué nosotros cuando hicimos el cálculo analítico, por qué volvimos a esta expresión? ¿Por qué volvimos a esta expresión? A la expresión de la impedancia de entrada. ¿Por qué volvemos? Porque esa va a ser fundamental para corroborar nuestros valores. Así como vimos recién para el stub, vamos a poder corroborar todos los valores con esta ecuación. Por eso es que nosotros la tomamos aquí. Entonces, esto nos da pie a ver el último proceso de adaptación. Adaptación de línea de transmisión. Con línea de cuarto de longitud de onda. Nosotros habíamos dicho que íbamos a ver 3 procesos de adaptación. El último tema es adaptación de línea de transmisión con línea de cuarto de longitud de onda. Partimos de esta expresión. Vamos a trabajar con los valores normalizados. Y ahí tenemos la impedancia normalizada. De entrada de una línea, de cualquier línea. Eso nos estaría dando que si nosotros tenemos una línea de transmisión, podemos obtener la impedancia normalizada o desnormalizada, es independiente. Según multipliquemos por Z0 o dividamos por Z0. Entonces, ¿en qué se basa la adaptación de línea de transmisión con línea de cuarto de longitud de onda? Se basa en lo siguiente. Vamos a decir, si D es igual a lambda sobre 4, la tangente de 2 por 180 sobre lambda por lambda sobre 4, este se me va con este se me va con este, me queda 2, y el 2 con el 180 nos queda 90 grados.
¿Cuánto nos da la tangente de 90 grados? Y tiende a infinito eso, profe. Tiende a infinito. O sea, es un valor muy, muy, muy grande. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos acá es esto va a ser mucho mayor que esto, por lo tanto el ZR lo despreciamos. En el denominador nos va a pasar lo mismo, va a ser muy, muy, muy grande, mucho más grande que Z0, entonces despreciamos Z0. Entonces nos va a quedar J, Z0, tangente de beta por D, sobre J, ZR, tangente de beta por D. Tangente de beta por D se nos va con tangente de beta por D. El J se nos va con el J. Vamos a trabajar con la ZI desnormalizada. Entonces vamos a tener que la ZI va a ser igual a Z0 al cuadrado sobre ZR, como Z0 es igual a la raíz cuadrada de ZI por ZR. Esta es la clave para adaptación con línea de lambda sobre 4. La impedancia característica del cable que voy a tener que poner va a ser igual a la raíz cuadrada de los valores que tenga que adaptar. Entonces, vamos a plantear el ejercicio S13-110. Y nos dice calcular la impedancia característica ZT de una línea
de 1/4 de longitud de onda. Para adaptar la línea de transmisión. Para adaptar la línea de transmisión. Y nos dan una línea de transmisión cuya impedancia característica es igual a 50 ohm y la impedancia de carga es igual a 350 ohm. Quiere decir que lo que vamos a tener que hacer nosotros es a ese cable coaxial unirlo con otro que va a tener lambda sobre 4 para transformar esos 350 ohm en 50. Entonces nos están preguntando qué tipo de cable le tenemos que poner acá en serie para adaptar esos valores. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, para calcular la ZT, va a ser igual a la raíz cuadrada de 50 por, vamos a poner acá, así nos queda. La raíz cuadrada de 50 por 350. ¿Cuánto nos da? ¿50 por 350? Jacobsen volvió. $132,2875. 132,2875 ohm. Excelente. Con ese valor, nosotros vamos a poder adaptar el 50 y el 350. Este mecanismo sirve solamente para reales puros. Solamente para números reales puros. Entonces, tenemos que ponerle acá en serie una impedancia igual a 132,2875. Profe. Sí. Profe, la clase pasada habíamos visto que adaptar con 2 stubs nos permitía tener un mayor ancho de banda. Sí, señor. En este caso, ¿qué pasaría? ¿Queda limitado también como cuando se hace con un solo stub? ¿O qué? El tema que tenemos acá es que en la práctica es muy difícil de realizarlo
Porque si yo voy a un comercio y le pido un cable coaxil que tenga 132,28,75 ohm de impedancia característica, ¿qué nos van a decir? No lo tengo en la tabla. ¿Sí? Y si nosotros vamos a un fabricante de cable coaxiles y nos dice, y le decimos, mire, ando buscando un cable coaxil que tenga 132,2875 ohm. Excelente. ¿Cuántos metros quiere? No, necesito 50 centímetros. Si tiene que preparar toda la maquinaria para fabricar el cable de 132,2875 ohm, y nosotros queremos un tramo muy pequeño, no va a salir más caro que comprar un auto. ¿Se entiende? Sí, profe, y poner uno, por ejemplo, si lo hubiera, ¿no? Uno de 130 ¿no serviría, por ejemplo? Eso nos da pie a decir, ¿y cómo compruebo si esto es real? Eso es lo que estaba esperando que preguntaran. Entonces, nosotros vamos a tener que hacer el mismo proceso que hacemos siempre. ¿No tenía? ¿Se me perdió donde lo tenía? Acá. 132, 28, 75. ¿Sí? $132,28,75. Nosotros dijimos que era la ZT que nos va a permitir a nosotros adaptar una línea de 50 ohm a una carga de, ¿cuánto tenía la carga? 350. Entonces vamos a verificar. Para verificarlo tendríamos que entrar en el abaco de Smith y decir, normalizo la impedancia de carga. Para normalizarla, tengo la ZN, va a ser 350 ohm sobre 132,2875. ¿Cuánto nos da la impedancia normalizada? 2,64 la ZN es igual a 2,64575. La ZN. Entonces, marcamos acá 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 2,7 y la mitad, estaremos más o menos por acá. Ahí.
Trazamos un círculo. Esta va a ser nuestra ZN. Trazamos un círculo. Que pase por el centro del ábaco y ese punto. Así más o menos lo centramos ahí. Acá, más o menos, ahí. Y vemos que nos va a dar, esto debe ser un poquitito más grande, acá se está deformando. Vamos a encontrar que acá vamos a llegar al 0,3779. Que sería la inversa del número que tenemos acá. Al recorrer lambda sobre 4. Entonces la Z1 va a ser igual a 0,3779. Quiere decir que con nuestra línea de lambda sobre 4 que teníamos acá 350 o la impedancia normalizada de 2,64575, vamos a llegar acá con lambda sobre 4 a 0,3779, que desnormalizado multiplicamos 0,3779 por el 132,2875. ¿Cuánto nos da? 49,90. A ver. Ahora. Profe. Sí. Sí, me dijo que me llamaron. No estaba en la computadora en ese momento, me había levantado a hacer un café. ¿Cuál era la consulta? También estoy ¿El trabajando café? por eso. ¿Cómo? Estoy trabajando y estaba merendando, disculpe. ¿Estaba trabajando o merendando? Ambas. Trabajo desde casa. Bien. La clase pasada usted faltó. Sí, sí, porque tenía problemas en mi fuente y tuve que salir a comprar otra de urgencia. Bien. Recuperó lo que hicimos. Estoy en Adaptación con eso. 2 estupes. ¿Sí? Estoy en eso. ¿Lo recuperó o no? Estoy en eso, estoy haciendo la carpeta de paso. Estoy con las manos a full. Bien. Perfecto. Disculpe, profe. No hay por qué. Entonces, estábamos viendo el último proceso de adaptación, que es con una línea de lambda sobre 4, y justamente estábamos haciendo la verificación. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros, con una línea de lambda sobre 4, ahí a la pregunta que usted hacía, Ramón.
Sebastián creo que había preguntado. Así podemos verificar. Entonces, si nosotros no le ponemos el 132, supóngase, usted dice, bueno, y si le pongo 130, haríamos 350 sobre 130, giramos los 180 grados, que son el lambda sobre 4, y ahí nos va a decir cuánto nos vamos a desadaptar en la línea. ¿Está bien? Nosotros acá encontramos que con 132,28 estamos ahí nomás, 49,99. ¿Queda claro? Profe, ¿y esa diferencia que puede generar distorsión o qué? ¿De la señal? Claro, vamos a tener ondas reflejadas en el generador, que es lo que no queríamos. Okay, pero le vuelvo a decir, o sea, si nosotros estamos en un valor aproximado, sí vamos a poder conseguir una línea, pero si no va a ser difícil conseguir. Lo único es un proceso de adaptación lógico. Y la pregunta que faltaba es, nosotros dijimos que solamente es aplicable ¿a qué? A números reales puros. ¿Cuál sería la pregunta? Ingeniero, disculpe. Lo dejo porque tengo que entrar al parcial. Ya nos vamos todos, ya nos vamos todos. ¿Qué pasa si no es números reales? Lo convertimos nosotros en números reales. Supóngase, nosotros acá, suerte Mariano, si nosotros acá, la impedancia normalizada nos daba 2,64 y lo marcamos acá. Pero si nos hubiera dado cualquier otro valor, vamos a tener que dejar un tramo de línea hasta hacerlo real. Supóngase si fuera por acá, dejamos un tramo de línea hasta hacerlo real. Entonces, lo que va a pasar con el gráfico va a ser que vamos a tener una línea que va a tener una impedancia característica. La carga que va a ser R más JX. Entonces vamos a tener que dejar un tramo hasta convertirla en real y allí colocamos el lambda sobre 4. Pero eso lo vemos mañana. Muy bien. Que tengan muy buenas tardes. Disculpen que nos hayamos extendido en el tiempo. Gracias, profe. Chao, Listo, profe. profe. Todo bien. Gracias, hasta mañana.